Bueno, comenzamos entonces. Vamos a hacer un breve repaso de lo que ya vimos hasta ahora de límite. O sea, no vamos a repetir todo, pero una parte que más que nada que tiene que ver con lo práctico, el cálculo y cómo se interpreta, para que hoy entremos ya a resolver ejercicios de límites con diferentes situaciones que se presentan en los ejercicios, una dificultad para obtener el resultado que se llaman indeterminaciones, ¿sí? O sea, cuando uno va intentando resolver el ejercicio y no llega a un resultado, aparece algo, una expresión que, no sé si les comenté el otro día, pero es 0 dividido 0, infinito sobre infinito, creo que no les dije, pero bueno, lo vamos a ver hoy, eh, para que para que conozcan y sepan cómo salir de esas situaciones, cuándo se presentan y cómo se las resuelven. Bueno, en primer lugar lo que quiero es que, eh, bueno, repasemos la noción de límite a partir de una tabla de valores, ¿no? ¿Sí? Una tabla de valores de una función, por ejemplo, 2x más 1. Y entonces, el problema con límites, o la forma de trabajar con límites, es no mirar que esta línea que está ahí remarcada con azul, hagan de cuenta que no existe para nosotros. No, nunca sabemos qué pasa ahí, ni nos interesa. Para el límite no le interesa saber qué pasa cuando la x vale exactamente 2, por ejemplo, en este caso, que yo estoy eligiendo como valor 2, al que voy a tender, al que voy a aproximarme, al que se va a acercar. La x se va a aproximar al valor 2. Quiere decir que como se va a acercar al valor 2, nunca va a tomar el valor 2. O sea que esa línea tranquilamente podría no estar en la tabla de valores para el límite. No es relevante qué pasa cuando la x vale 2, qué pasa con el valor de la función. Para el límite lo que importa es qué pasa con el valor de la función, con el valor de la y, con el valor de esta columna, para cuando la x toma valores cercanos a un determinado valor. Yo acá en este ejemplo puse 2. Entonces, lo que estamos diciendo es, vamos a averiguar qué pasa con el valor de la y cuando la x toma valores cercanos a 2. Y para eso se acuerdan que podíamos ir tomando valores cercanos a 2, pero que sean menores que 2. Eso era tender a 2 por la izquierda. O sea, en la recta numérica sería acercarme por la izquierda. ¿Sí? Ahora, ¿qué vemos? ¿Qué pasa con el valor de la función, el valor de la y? Y bueno, va siendo cada vez más cercano a 5. ¿Sí? Y bueno, un proceso similar se hace acercándose a 2 por la derecha, o sea, por valores cercanos a 2 pero mayores que 2. ¿Y qué vemos? Que a medida que la x es más cercana a 2, el valor de la y es más cercano a 5. No es que sea exactamente 5, sino que se acerca a 5. ¿Sí? Entonces, esa situación es lo que en el contexto del límite, en la notación del análisis matemático, se escribe así. El límite de la función 2x más 1, para cuando x tiende a 2, es 5. Esto, y lo remarcaba yo el otro día, no quiere decir que el valor de o no implica que el valor de la función cuando x es igual a 2 sea igual a 5. Esto lo que está diciendo es lo que les explicaba recién en la tablita de valores, que cuando la x tiende a 2, acá no hay un igual, sino que se aproxima, cuando la x toma valores cercanos a 2, el valor de la función se acerca a 5. Y fíjense que esa es la explicación que puso acá la inteligencia artificial también. Significa que a medida que la x se acerca a 2, ya sabemos que cuando decimos que se acerca es por izquierda y por derecha, el valor de la y se aproxima cada vez más a 5. Eso es una buena explicación
del significado del concepto de límite. ¿Sí? Bueno, una forma de determinar el límite, la primera forma de estudiar el límite de una función en un punto sería a través de hacer la tabla de valores y poner la calculadora y ver qué va para 1,999, hacer las operaciones y ver cuánto da el resultado. Esa sería una forma numérica, digamos, de determinar el límite. Ahora vamos a ver una forma analítica que es llegar a ese resultado, pero sin hacer la tabla de valores, ¿sí? Sino resolviendo mediante procedimientos del análisis matemático para encontrar límites. Ya algo hicimos la clase pasada, que era con esto de la sustitución, el método de sustitución, de reemplazar a la x por el valor al que tiende. Y hacer las operaciones, pero que eso era una simplificación, dijimos. Ahora no vamos a retomar a ese tema. Pero quería volver. ¿Se acuerdan que yo cuando iniciamos la unidad yo les dije el concepto de límite lo vamos a repetir muchas veces hasta que se nos grabe y no nos quede en duda de qué significa el concepto de límite? No es difícil, pero uno por ahí se confunde. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver, en la clase de hoy vamos a ver estos ejercicios. ¿Se acuerdan que yo acá a ChatGPT le había dicho escribe y resuelve 5 ejercicios de ejemplo de límite de funciones para estudiantes del profesor de matemática de instituto terciario? Y entonces me tiro unos ejercicios que son los que vamos a, o sea, son parecidos a los que están en la guía de trabajos prácticos, de ejercicios, y que hacen un resumen bastante bueno de lo que hay que saber al momento de resolver límites. ¿Sí? Bueno, acá yo ya tengo el práctico. Primero quiero que veamos, bueno, ahora retomamos, esto es parte 1 de ese. Este es de lo que estuvimos haciendo la clase pasada. Estos son de los que estuvimos haciendo la clase pasada. ¿Se acuerdan? Operación de paso al límite. ¿Sí? Se reemplaza la variable independiente por el valor al que tiende. En este caso, reemplazan y llegan a que el resultado es 2. Eso quiere decir, sin necesidad de hacer la gráfica y sin necesidad de haber hecho la tabla de valores, ya sabemos que cuando la x tome valores cercanos a 1, la función, la y, la variable de salida, va a tomar valores cercanos a 2. Eso es lo que permite este procedimiento de cálculo averiguar sin necesidad, como les decía, de estar haciendo la tabla de valores. También se le llama sustitución directa. ¿Sí? Esto es cuando la función, bajo ciertas condiciones, principalmente que la función sea polinomial, o sea, un polinomio, como en este caso, o racional, que en el caso anterior, esta es una función racional, cociente de polinomios, ¿sí? Está demostrado que el valor del límite de la función en el punto es igual al valor de la función en el punto. Por eso es que se hace indistintamente como por la sustitución directa. Es como que estuviéramos calculando el valor de la imagen para cuando x es igual a, pero en realidad lo que estamos calculando es el valor del límite. ¿Sí? Bueno, acá hay un reemplazo, también un ejemplo, ¿ven? Reemplazan a la x por 3. Todas las veces que aparezca la x lo reemplazan por 3, se hacen las operaciones que estén indicadas y si llegamos como resultado a un número, ese es el valor del límite. El límite siempre es un número. O sea que hasta ahí en estos ejemplos no había problema. Reemplazábamos la x por el valor al que nos figura que tiende y llegábamos a un número. Ese es el valor del límite de la función. Ahora vamos a ver cuando se complica. Bueno, acá hay otro ejemplo, función racional. La x tiende a menos 1, puede eso llegar a complicar un poquito acá con regla de los signos, hay que tener cuidado.
y se llega a menos 4 tercios como resultado. Pero son ejemplos que les puse del procedimiento que es bastante simple. ¿Sí? ¿Se acuerdan que también estuvimos hablando y resolvíamos esto mediante la aplicación de los teoremas? ¿Se acuerdan? El límite de una suma igual a la suma de los límites. Por eso descomponemos. Es como que aplicamos distributiva del límite a cada término de acá. ¿Sí? De la función. Después que habíamos dicho, el límite de una constante por una función es igual a la constante por el límite de la función. ¿Se acuerdan que esos ejercicios hicimos la clase pasada? Y el límite de una constante es la misma constante. Entonces ahí descomponiendo, llegamos a 57, que es lo mismo que si no aplicáramos la descomposición. ¿Sí? Sino que acá esto demuestra que los teoremas son válidos. Los teoremas garantizan que se llegue al mismo resultado. ¿Sí? Simplemente eso. No es que hay que resolver siempre así, descomponiendo. A veces en algunos casos nos puede llegar a ser útil, ¿sí? Si no, lo resolvemos directamente sin descomponer. Pero es para demostrar que los teoremas se cumplen. Y acá también era el límite de un cociente igual al cociente de los límites. Entonces toman el límite al numerador y el límite al denominador. Y después, bueno, se unifica el resultado, queda 5 sobre 16, igual al cociente de los límites. El resultado hay que hacer la división para el resultado final. ¿Sí? Bueno, acá hay otro ejemplo de descomposición. Descomponen, digamos, por cada uno de los términos. Acá límite de x cuadrado menos límite de 5x menos límite de 6. Todos para cuando x tiende al mismo valor original. El ejercicio base. Bueno. Acá les resalté ahí con amarillo cuando se complica. Cuando se complica esto. Porque no siempre es posible encontrar el resultado del límite de una función al sustituir a la x por el número a directamente. Acá, por ejemplo, si reemplazo a x que tiende a 1, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Si ustedes reemplazan a x que tiende a 1, acá les queda 1 más 1 menos 2 sobre 1 menos 1. Y eso termina quedando 0 sobre 0. 0 sobre 0. Bueno. Cuando aparece este resultado, esto en el contexto de límites, o sea, primero, este 0 sobre 0 no es 0. Porque no podemos decir que, bueno, 0 dividido en cualquier otra cosa es 0. ¿Sí? Acá, ¿cuál es el problema? El principal problema es que esto no es exactamente 0 y esto tampoco es exactamente 0. Porque estamos hablando de límites. Entonces quiere decir que son valores, porque cuando estamos trabajando con límites yo les decía que la x va a tomar valores cercanos a 1. O sea, si bien yo estoy poniendo 1 ahí, lo único que es para simplificar, como decía, es un valor muy cercano a 1. ¿Sí? Pero no es que sea exactamente 1. Esto va a ser exactamente 0 si estas fueran las cantidades. Pero como estamos trabajando con límites nosotros, este 1 no es 1, es 0,99. Este también será 0,9. ¿Sí? Menos 2, esto es 0, algo. ¿Sí? Y en el denominador tampoco es exactamente 0, porque la x dijimos que nunca vale 1, sino que lo estábamos haciendo
para simplificar el cálculo, la resolución del ejercicio, nada más eso. O sea que esto es engañoso. ¿Por qué? Porque esto no es, lo del numerador no es un cero, lo del denominador tampoco es un cero, ¿sí? Y el otro problema que tenemos es que no son la misma cantidad, pues si fueran la misma cantidad diríamos, bueno, el resultado es 1, porque un número dividido en ese mismo número es 1. 2 dividido 2 es 1, 3 dividido 3 es 1, un medio dividido un medio es 1. Bueno, el tema es que este cero no es el mismo cero que acá. Son números, cantidades cercanas a cero, pero que no son cero, ninguna de las dos, y no son iguales. Por eso es que la división no podemos decir que no exista, porque este cero del denominador no es exactamente cero. El resultado no es cero porque el numerador no es cero, no es exactamente cero, y el resultado tampoco es 1, ¿sí? Porque esta cantidad del numerador no es exactamente la misma cantidad del denominador. ¿Se entiende? Todo eso entonces nos lleva a que esto se conoce en el contexto de límites como una indeterminación. Indeterminación. ¿Sí? Estamos de acuerdo que esto no es cero, ni 1, ni que no exista, no puedo decir. Una indeterminación es la forma elegante de decir no hemos podido, por este procedimiento, con esta técnica, no hemos podido determinar el resultado. No hemos podido determinar si el límite existe o no existe, porque acuérdense que el límite puede que no exista. Ahora, ya lo vamos a trabajar mucho en esta clase y la que viene. Bueno, acá hay una gráfica de la función. Ahí está lo que está graficado, la curva esa es la gráfica de la función. ¿Cuánto dirán ustedes que es el límite de esa función? ¿Tiene límite la función o no? Para cuando x tiende a 1, me acerco a la x 1 por izquierda o por derecha. Tienen que existir los límites laterales y ser iguales. Cuando la x toma valores cercanos a 1 por la izquierda, el valor de la y anda por ahí, ¿no es cierto? Y cuando la x toma valores cercanos a 1, pero por la derecha, pongamos ahí un numerito que podamos. Esta sería la imagen, la altura de ese punto es aproximadamente ¿cuánto? 3. Entonces el límite existe. El límite, ahora vamos a ver cómo llegamos. Esto lo estamos deduciendo de la gráfica. El límite para cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos x menos 2 sobre x al cuadrado menos x, dijimos que es igual a 3. Bueno, hay que ver, porque ahora hay que ver cómo hacemos nosotros, porque nosotros lo que tenemos es un 0 sobre 0. En la gráfica sabemos que el límite es 3, pero analíticamente nos trabamos en un 0 sobre 0, que es una indeterminación. Son 7 las indeterminaciones. Después vamos a ir viendo, en la diapositiva que viene les muestro todas las indeterminaciones, los 7 casos de indeterminación. Pero el más común, por el que se empieza en general, es con 0 sobre 0. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se hace entonces para levantar la indeterminación? Hay que levantarla, se dice. Solucionar la indeterminación. Hay que operar. Hay que operar para levantar la indeterminación.
Bueno, el procedimiento en este caso, uno de los procedimientos cuando tenemos polinomios, en el caso que tenemos cociente de polinomios, lo que hay que hacer es factorizar. ¿Se acuerdan que yo les dije en la clase pasada repasen caso de factores? Factorizar. ¿Por qué factorizamos? Porque así encontramos una función equivalente. Ahora les explico. Encontramos una función equivalente. Bueno, hasta ahora no quiero que se mareen. Hagamos el procedimiento. Una función equivalente, imagínense que es una función. Yo los años anteriores suelo decir que buscamos una función que sea melliza, que sea muy parecida a la que tenemos nosotros. En la gráfica, en la tabla de valores. Por ahí la expresión algebraica va a ser distinta. Ya vamos a ver que va a cambiar la expresión algebraica. No va a ser así x cuadrado más x menos 2, ¿no? Pero sí en la gráfica, la función y en la tabla de valores van a ser idénticas. O sea que para tener los mismos, la gráfica, la línea va a pasar por los mismos puntos y en la tabla de valores también vamos a ver, yo les voy a mostrar con un Excel que son equivalentes, que son iguales a la tabla de valores. Lo que cambia es su expresión algebraica. Pero son mellizas, yo les digo mellizas, son muy parecidas. ¿Sí? Tienen muchos rasgos en común, salvo una diferencia. Pero nosotros entonces, yendo a averiguar cuál es el límite en la función melliza, vamos a decir, bueno, como a esta se le parece mucho, el límite de esta también tiene que ser el mismo. Comparten el límite. ¿Cómo se encuentra esa función melliza? Factorizando. Entonces ustedes vamos a hacer acá los cálculos auxiliares. Cálculos auxiliares. Factorizar. Bueno, gracias. Hay que factorizar lo que se pueda. En este caso, numerador y denominador. Hay que factorizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El numerador es x al cuadrado menos x menos 2 y esto se iguala a 0. Factorizar es, acuérdense que factorizar es buscar qué valor, para qué valor de x el polinomio se hace 0. ¿Sí? Es buscar las raíces del polinomio. ¿Con qué valores se va a hacer 0? Bueno, como es un polinomio de segundo grado, van a tener que aplicar Bhaskara. Bhaskara. Cuando ustedes encuentren por Bhaskara, ustedes van a encontrar las raíces x1 y x2. Entonces el polinomio es a por x menos x1 por x menos x2. Bueno, x2.
O sea que lo que tienen que encontrar son las raíces x1 y x2. ¿Se acuerdan cómo era? Si no lo anoto acá. x1, x2, las raíces, es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Bueno, acá tenemos que identificar a vale 1, b vale menos 1 y c vale menos 2. Bueno, calculen eso. Y me dicen cuánto les queda factorizado. Muy bueno el palito de acento. Sí, está rico, está blandito. Mm, Con este procedimiento lo que estamos buscando es esa función melliza que les decía yo, que es una función equivalente. Mientras ustedes hacen los cálculos, yo voy a ir buscando. Está en Excel. Ah, b es igual a 1, pero yo me equivoqué acá, ¿no? B es igual a 1. B es igual a 1. Ahí está. No, porque acá ves que acá yo lo copié mal. Acá es más 1. Ven que acá el ejercicio es x cuadrado más x menos 2. Ahí me confundí yo. Y el denominador, sí, yo lo había puesto mal el ejercicio. Abajo, sí.
Revísenlo ahí. Perdón. Acá cambia, acá cambia. Entonces quedaría menos uno uno más 8, 1 más 8 queda. X1 te da menos uno más 3 sobre 2. Esto queda uno positivo. Uno positivo es una de las raíces. Una de las raíces es 1, por eso ya se nos anuló cuando reemplazamos X1. Ya les voy a explicar ahí otra forma de sacar. Si no quieren hacer sin necesidad de hacer vascar. Y acá ahora sería menos 1 menos 3 sería menos 4 sobre 2 menos 2. O sea que las raíces son, o sea, factorizado quedaría x menos 1 por x más 2. Acuérdense que acá cambia el signo, ¿no? Porque es x menos la raíz 1 y x menos la raíz 2. No, x menos 1 por x más 2 factorizado. Sí, ahí cambia con el... Las raíces son 1 y menos 2, pero cuando uno lo va a escribir factorizado es x menos la raíz 1, o sea, x menos 1, por x menos la raíz 2. Menos menos 2 se hace más 2. Acuérdense que ese es el detalle cuando lo van a escribir factorizado. Una es encontrar las raíces y después x menos una raíz por x menos la otra raíz. Ese menos le hace que ustedes vean cambiado el signo acá. Pero en definitiva, tienen que controlar que 1 sea raíz. Fíjense que cuando x es igual a 1, esto se hace 0. Entonces se hace 0 todo el producto. Y cuando x es menos 2, va a quedar menos 2 más 2, 0, se anula. Se caen las dos raíces, se anula todo. Y después la otra cosa que tienen que habría que controlar es que si uno hace la distributiva acá, tiene que quedar lo mismo que teníamos arriba, x cuadrado más x menos 2.
¿sí? Bueno, ahí está factorizado el numerador. Y nos quedaría factorizar el denominador, que acá en este caso es por factor común. Está la x en los dos términos. Entonces sacamos factor común x, nos queda x menos 1. X menos 1. Una vez que uno factoriza, ¿qué es lo mejor que nos puede pasar o qué es lo que estábamos buscando? Que quede igual factor en el numerador que en el denominador, cosa que podamos simplificar. Eso es lo que buscamos. Entonces acá nos quedó x menos 1 factor, x menos 1 factor. Entonces se simplifica. Por lo tanto ahora nos queda el límite para cuando x tiende a 1 de x más 2 sobre x. Ahí está. Esta es la melliza. Esta es la función equivalente. La función equivalente a esta, ¿no? A la original. Esto es la función equivalente. Es lo que estábamos buscando. Y esa función equivalente, fíjense que ahí si ustedes hacen el paso al límite, reemplazan a la x por 1, me queda 1 más 2, 3 sobre 1, ¿no? Porque sobre la x. 3 sobre 1, 3. Ahí está el límite. Valor del límite. ¿Qué es lo que estábamos, qué es lo que deducíamos acá de la gráfica? ¿Sí? Pero ¿cómo lo hicimos? A través de una función equivalente. ¿Cómo se obtuvo esa función equivalente? A través de factorizar numerador y denominador y hacer las simplificaciones que sean posibles. Acá yo les quería mostrar con un Excel que hice. Esta es la función f de x, sería la función original, porque ven que queda esta celda por ella misma, o sea que es al cuadrado, más esa celda menos 2. Dividido, o sea, acá lo que puse fue la fórmula de la función, sino que a la x lo reemplacé por a2, que es donde yo tengo el valor de la x. ¿Sí? Y entonces eso es lo que me daba la tabla de valores. A ver, voy a hacer zoom ahí un poquito. Esta es la tabla de valores de la función original. Esta es la tabla de valores de la función equivalente, que es x más 2 sobre x. ¿Ven? Ahí donde está a2 es el valor de la x. Yo que lo pongo en Excel hay que referenciar a la celda donde está el número. ¿Sí? Fíjense cómo son los dos valores de la función. Para un mismo valor de x, ambas funciones generan el mismo valor de salida. Ahora para 0,99 también es exactamente el mismo. ¿Sí? ¿Cuál es la única diferencia y qué es lo que a nosotros nos permite? Se ve eso, ¿no? Tienen, para un mismo valor de x generan el mismo valor de la y. O sea que los puntos en la gráfica son los mismos. ¿Cuál es la diferencia? Que nuestra función del ejercicio original no estaba, acá dice que le queda una división por 0, no podía calcular la imagen, en realidad daba 0 sobre 0. ¿Sí? Y en este caso, cuando x es igual a 1, el valor de la y es 3. O sea que ahí es como que, ahí está la diferencia, tienen como un lunar de diferencia, es ese puntito, ¿sí?
que en la función original no está sin rellenar, digamos, y en la función equivalente sí existe el punto. ¿Sí? Para cuando x es 1, el valor de la función es 3. Pero nosotros lo que estamos, acuérdense que cuando estamos trabajando con límite, lo que estamos viendo es esto, que cuando la x toma valores cercanos a 1, por ejemplo 0,99 ahí, es 3,002, 3 ceros. Y cuando es 1,01 es 2,998, o sea, son cercanos a 3. ¿Sí? Como son funciones equivalentes, lo mismo vale para la función original. Fíjense que la función original no existe imagen para cuando x es 1, pero sí existe límite para cuando x tiende a 1. El límite es 3. No existe imagen, ¿no? Es lo que estamos viendo acá en la gráfica. Acá en la gráfica no existe imagen, no existe el valor de la función para cuando x es igual a 1, pero sí existe el límite que es 3. ¿Sí? Entonces eso es lo que quiero que quede claro. Bueno. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Bueno. Estos son los resultados posibles de los límites. Esto también es nuevo. Esto que está acá planteado solo va a ser cierto o posible cuando tengamos ejercicios de límites. En la aritmética simple, digamos, en la aritmética de los números en particular, esto sabemos que la división por cero no existe, ¿estamos? Pero en la aritmética de los límites, cuando nos aparece un cero acá, no es exactamente cero. Sabemos que no es exactamente cero. Ponemos que es cero porque es un valor muy cercano a cero. Entonces, ¿qué es lo que en la aritmética de los límites, cómo termina quedando el resultado? Acá k, imaginen que es un número positivo. K tiene que ser distinto de cero, porque si no estaríamos en el caso de 0 sobre 0 como el de recién. Pero si k es un número distinto de 0 y en el denominador nos queda un 0 como resultado, el resultado final del límite es infinito. El límite es infinito. ¿Por qué? Porque este es un número dividido en uno muy pequeño. Cuando uno divide un número en otro que es muy cercano a 0, el resultado da cada vez más grande. ¿Sí? Imagínense por ejemplo, 1 dividido en 0,1 es 10. 1 dividido en 0,01 es 100. Ven que más chico el denominador, más grande el resultado. 1 dividido en 0,001 es 1000. ¿Sí? Estamos de acuerdo que cuanto más cercano a 0 sea el denominador, más grande es el resultado. Por eso se denota con el símbolo de infinito. O sea, que da números muy grandes. Cuanto más cercano a 0 sea esto, más grande va a ser esto. En definitiva, lo que dice es que el límite no existe. ¿Se acuerdan que les dije, hablamos en la clase pasada de que cuando el valor de la función aumenta sin una cota, entonces decimos que el límite no existe, pero se le pone como resultado del límite infinito, para decir que lo que pasa ahí es que el valor de la función crece sin parar, ¿sí? O decrece cuando ponemos menos infinito. Ahora vamos a ver en ejercicios
Esto es para que tengamos en cuenta para cuando se nos presenten los ejercicios. Cuando tengamos que también nos va a pasar una constante k dividido en infinito, infinito no es un número, o sea que en realidad lo que estamos diciendo acá es dividido en un número muy grande. Lo que estaríamos diciendo es k dividido en un número muy grande. Eso tiende a ser cero, el resultado va a ser cercano a cero. O sea, al revés, yo por ejemplo pongo 1 dividido 10 es 0,1. 1 dividido 100 es 0,01. 1 dividido 1000 es 0,001. Ven que cuanto más grande es el denominador, más chico el resultado, más el cociente, digamos, es más cercano a cero. Por eso es que cuando aparezca un número dividido en otro muy grande, que nosotros en los límites lo vamos a expresar como infinito, el resultado va a ser cero. Bueno, no hace falta memorizarse mucho esto ya con los ejemplos. Cuando ustedes vean así, un número dividido cero, que sería en realidad no es cero, sino que son números muy cercanos a cero, el resultado es muy grande. Cuando tenemos un número dividido en otro muy grande, el resultado va a ser cercano a cero. Ahí les puse unos ejemplos, ¿sí? De la aritmética, digamos, no va en contra de la lógica de la aritmética simple. Ahora, infinito, acuérdense, es un número muy grande. Multiplicado por otro número, sigue siendo un número muy grande. O sea, un número muy grande multiplicado por 3 va a ser 3 veces más grande de lo grande que ya era. O sea que sigue siendo infinito. Sigue la tendencia, digamos, a ser número grande. Y después un número grande dividido en una constante k, sigue siendo un número muy grande. El número tan grande como ustedes se imaginen acá, ¿sí? Dividido en 2, en 3, en 10, ¿no? Sigue siendo un número grande. Ustedes que están con el tema de la notación científica y todo lo demás, lo único que hará será sacarle, mermar un poquito el exponente. En vez de ser 10 a la 500, será 10 a la 250. Lo mismo va a ser un número muy grande. ¿Sí? Así que bueno, un número muy grande por una constante sigue siendo un número muy grande, un número muy grande dividido en una constante sigue siendo un número muy grande. ¿Sí? Eso igual lo vamos a aplicar, digamos, cuando resolvamos los ejercicios. Van a ir presentando esta situación. Y acá están las 7 indeterminaciones del límite. Los 7 casos de indeterminación del límite. Hay uno que tiene que ver con la operación de sustracción, que es infinito menos infinito. No es cero. ¿Por qué? Porque el primer infinito no es necesariamente el mismo, o sea, no es la misma cantidad que, no está representando la misma cantidad que el otro, o sea, no es como si fuera 5 menos 5, ¿no? Por eso es que no sabemos cuánto es el resultado. Hay otro que es 0 por infinito. El problema es que este 0 no es 0, porque si no cualquier número multiplicado por 0 daría 0. Pero este 0 no es 0, no es exactamente 0.
Entonces no sabemos cuánto. La división, lo que le vimos fue el 0 sobre 0 y ahí existe otro caso de indeterminación que es el de infinito sobre infinito. O sea que tenemos un caso con la sustracción, un caso con la multiplicación, que sería infinito por 0 o 0 por infinito, no importa el orden de los factores, ¿no? Acá lo que quiero decir es que o 0 por infinito es lo mismo. El orden del factor no altera el producto. Después tenemos 0 sobre 0, infinito sobre infinito, que tienen que ver con la operación de división. Y después de potencias, de exponenciación, tenemos 1 al infinito infinito a la 0 y 0 a la 0. Los que vamos a ver principalmente ahora en esta unidad lo que vamos a ver son indeterminaciones de tipo 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. El procedimiento para levantar las indeterminaciones van a ser para este tipo de indeterminaciones. Para los otros tipos de indeterminaciones lo vamos a ver después que aprendamos a derivar. Hay un método que permite levantar las indeterminaciones, pero hay que saber derivar. O sea que todavía no hemos visto eso. Vamos a empezar resolviendo entonces indeterminaciones como las que vimos recién, 0 sobre 0 y de las infinitos sobre infinito. ¿Qué hay que hacer cuando caemos en una de estas indeterminaciones? Y bueno, hay que efectuar operaciones para tratar de resolver o de levantar la indeterminación, que es lo que hicimos recién. ¿Se acuerdan? Estábamos en una indeterminación 0 sobre 0. ¿Qué hicimos? Factorizamos numerador y denominador. Esa es una de las... No hay muchas cosas para hacer, como operaciones, digo, para hacer para levantar la indeterminación. Por lo menos de los ejercicios que vamos a ver, va a haber dos opciones. Una es factorizar numerador y denominador, como vimos recién, y la otra que vamos a hacer es la de racionalizar numerador o denominador. Bueno, lo que quiero dejar claro es que lo que no hay que hacer es dejarlo ahí nomás al ejercicio. Eso no se hace. Hay que intentar algo. ¿Sí? Ese algo será factorizar, será racionalizar. Puede ser, no es lo más común, pero hacer la tabla de valores o hacer la gráfica. Alguna forma de averiguar una respuesta que sea distinta a esa indeterminación, porque la indeterminación es como una no respuesta. Es como que el método que estuvimos usando no fue capaz de llegar a un resultado. Entonces hay que probar con otros métodos. Uno de los métodos es buscar la función equivalente, eso que les decía yo, la función melliza, que es la que obtenemos después que simplificamos. Para poder simplificar, vamos a necesitar factorizar. Bueno, a ver. Ya abro el otro archivo. Bueno, acá vamos a ver ejercicios del práctico. A ver, ya vemos. ¿Qué tengo acá? Acá está, bueno, acá está el ejercicio que hicimos recién.
Acá está de otra manera planteado, un poquito más claro. Pero esto es lo que dijimos hace rato, ¿no? Una constante sobre cero es infinito, en el contexto de los límites. Solo en los límites. Si no, en todo otro contexto, si ustedes tienen un cero acá en el denominador, no se puede hacer la división. ¿Sí? Acá lo que les decía yo es, en límite, esto no es un cero completo, puro, digamos, no es un cero puro, sino que es un cero con algo. Entonces, por eso el resultado nos termina dando un número muy grande. Y acá están, creo que acá faltaban, cuando tienen un número dividido en infinito, acá está, es esto, es cero. ¿Sí? Cuando tiene infinito sobre un número, es infinito el resultado, y cuando es un número sobre cero, el resultado es infinito, que es lo que está acá. Bueno, los 7 casos de indeterminación. Acá está la función original y acá está la función melliza a la que llegamos nosotros, ¿se acuerdan? X más 2 sobre X. ¿Cómo llegamos a eso? Después de factorizar. Estaba acá en este otro archivo. ¿Sí? Entonces ahí está la diferencia entre las dos gráficas de la función original y la función equivalente. Ven que la diferencia es ese punto de ahí, en la gráfica. Es como decía yo, un lunar de diferencia. ¿Sí? Bueno, el límite de 3. Y el otro caso que se nos puede presentar, o por lo menos los ejercicios típicos que vamos a ver, que están en el práctico, es cuando tenemos funciones con raíces, funciones con radicales. Cuando hay raíces, ya sea en el numerador o en el denominador, el procedimiento que van a hacer ya no es de factorizar, no habría que factorizar, sino que lo que hay que hacer es racionalizar. Racionalizar, si se acuerdan, haberlo hecho previamente, era multiplicar y dividir, por ejemplo, por el conjugado. Multiplicamos numerador y denominador por el conjugado de la expresión con raíces. El conjugado es este, miren, si acá tienen un menos, es el signo, cambia el signo que está fuera de la raíz. El que está dentro de la raíz no cambia, el que cambia es el que está fuera de la raíz. Ahí pasó de un menos, escribimos los mismos términos, pero cambiado ese signo. ¿Sí? Y dividimos en la misma cantidad, para no alterar la igualdad, es como que multiplicamos por 3 y dividimos por 3. ¿Sí? Es como si fuera un 1, si simplificásemos esto, quedaría un 1, entonces no alteramos la fracción. ¿Vemos? Bueno, ¿para qué se multiplica o se divide por el conjugado? Para poder escribir, porque es como que ustedes, ahí les quedaría así, creo que les mencionaba, bueno, en otra situación lo hicimos. Tengo A menos B, ahora le agregamos por A más B, el conjugado. ¿Sí? Esto sería A, esto sería B, pero tenemos una cantidad A menos una cantidad de B, que sería esto, la raíz de esto, menos el B sería el 2, ahora le agregamos la misma cantidad A más B. Y esto es el desarrollo de una diferencia de cuadrados. Se queda A, es lo mismo que decir A cuadrado menos B cuadrado. Esto es un desarrollo de una diferencia de cuadrados. ¿Se acuerdan? Ustedes han hecho el caso inverso. Supongo que ustedes tenían x al cuadrado menos 16. Así tenían, caso de factoreo. ¿Se acuerdan? Diferencia de cuadrado. ¿Qué ponían ustedes? X menos 4
x menos 4 por x más 4. El desarrollo de la diferencia al cuadrado. Ahora estamos haciendo al revés. Estamos haciendo de que aparezca una expresión así, que sería el desarrollo de una diferencia al cuadrado, y lo escribimos como diferencia al cuadrado. Cuando lo escriben como diferencia al cuadrado, en realidad acá ya está simplificado. Pero es como que esto quedó, era la raíz elevada al cuadrado. Ahí se simplificó eso. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Por eso es que ya quedó el radicando nada más. X cuadrado más 4, porque se simplificó la raíz al escribirlo. Y acá el menos 2 quedaba elevado al cuadrado, por eso acá hay un 4. Es menos 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿O lo escribimos paso a paso? ¿Se entendió cómo es? Se eleva al cuadrado a ambos términos de acá, de la original. ¿Sí? Con el signo menos. Siempre va a quedar con el signo menos, ¿por qué? Porque estamos escribiéndolo como diferencia de cuadrados. Como diferencia. ¿Sí? Siempre lo van a escribir como... Igual lo vamos a ver ahora en los ejercicios en práctica. ¿Sí? Acá es para que vean la resolución. Y bueno, en el denominador queda la x, el producto de los denominadores. X cuadrado por raíz de... Bueno, todo lo que viene ahí. Ahí fíjense que el más 4 con el menos 4 se anulan. ¿Sí? Entonces queda x cuadrado nada más. Y se puede simplificar con este x cuadrado del denominador. Se simplifica con eso. Entonces, la función equivalente queda esto. ¿Sí? Lo que quiero... Este es equivalente a esto. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que el límite en esta función, el límite para cuando x tiende a 0 ya no es 0 sobre 0. Ya no es la indeterminación. Esto sería función equivalente. Y el límite entonces queda un cuarto. Quiere decir que el verdadero valor del límite de esta función original, que era la que estábamos intentando resolver nosotros, es también un cuarto. Bueno, esto vamos a ir práctico, hay ejercicios de esto para que hagan. Ahora vamos a hacer uno con factorización y uno con racionalización. Esas son las dos técnicas que vamos a ver para levantar indeterminaciones de tipo 0 sobre 0. O sea que ya saben ustedes, cuando tengan 0 sobre 0, o tendrán que factorizar o tendrán que, si hay raíces, racionalizar. ¿Sí? Esos son los dos casos. A ver. Bueno, vamos al práctico. Acá en el práctico, el punto 5, fíjense, el punto 5 es donde tienen ustedes para resolver, levantando indeterminaciones. ¿Sí? Fíjense que tienen cociente de polinomios. Este es parecido, por ejemplo, van a tener que resolver por Bhaskara
¿Quieren que resolvamos ese? Les quería mostrar inclusive otro. Los otros son más sencillos, me parece. A ver. Por ejemplo, en el primero sería el denominador sacar factor común. Factor común y simplificar con la X. Sí, por eso es más sencillo. Lo mismo acá. Saca factor común y simplifica la X con la X. Acá tiene diferencia de cuadrados abajo. O sea que tendría que poner X menos 4 por X más 4. El X menos 4 se va a simplificar con el del numerador. 1 sobre X más 4, exactamente. Y lo mismo, por acá tiene 3 menos X y acá le va a quedar X menos 3. Habría que multiplicar por menos 1. A ver. Y de 4. A ver, resolvamos ese primero. Punto 5 es esto del práctico. P punto 5. Bueno, ahí primero lo que tienen que comprobar es si efectivamente tienen, ve que les queda 3 menos 3 sobre 9 menos 9. Les queda 0 sobre 0. Entonces, siempre tienen que comprobar a ver si efectivamente se indetermina esto. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner límite para cuando x tiende a 3. En el denominador ustedes tienen diferencia de cuadrados, o sea que lo pueden escribir como x menos 3 por x más 3. ¿Sí? Y en el numerador tienen 3 menos x. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Vamos a multiplicar, porque acá nosotros necesitamos que este nos quede x menos 3. O sea que tendríamos que multiplicarlo por menos 1. ¿Sí? Pero a su vez, se puede hacerlo si nosotros a su vez volvemos a multiplicar por menos 1. O sea que menos 1 por menos 1 sería como multiplicar por 1. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agrupar este con este. O sea que a nosotros nos queda el menos 1 este nos queda libre. Ese lo ponemos fuera del límite. Menos 1 por límite. Ahí fíjense que va a cambiar, ¿no? Porque va a quedar menos 3 más x, que sería lo mismo que x menos 3 sobre x menos 3 por x más 3. ¿Se entiende por qué multiplico, por lo que dice multiplico 2 veces por menos 1? Para que es como si fuera un 1 positivo. Multiplicando por 1 positivo es el factor neutro de la multiplicación.
Lo que pasa es que yo un signo lo utilizo para cambiar los signos de acá. Y el otro menos 1 lo vamos a dejar fuera del límite. Después vamos a multiplicar todo el resultado por menos 1. Vamos a ver si así se llega al resultado. ¿Se entiende o se marearon ahí? ¿Está bien? Ahí quedó x menos 3. Este 3 menos x multiplicado por menos 1 me queda x menos 3, reescribiéndolo. Ese x menos 3 lo podemos simplificar. Entonces me queda menos 1 por límite de 1 sobre x más 3. Acá me olvidé de poner que es para cuando x tiende a 3. Para cuando x tiende a 3. Ahí me quedaría un sexto multiplicado por menos 1 menos un sexto. ¿Estamos? Porque ahí reemplazo acá, me queda un sexto positivo, pero lo tengo que multiplicar por el menos 1. Menos un sexto. A ver, vamos a graficar. A ver si... Entonces acá vamos a poner que I es igual a 3 menos X, 3 menos X sobre X al cuadrado, X al cuadrado menos 9. Menos 9. Ahí está la gráfica de la función. Estamos tendiendo a 3, ¿no? Y nos dio menos un sexto. A ver si ponemos punto en la curva, punto en objeto. Ahí. Ahora les... Ahí está. A menos 3 nos tendemos entonces a menos 3 acá. Cuando x tiende a menos 3, el valor de la función, menos un sexto, ¿cuánto es en decimal? Bueno, ven que está dando. Ven que cuanto más cercano a... No sé si acá le puedo aumentar la cantidad de propiedades del objeto, le vamos a aumentar las cifras decimales. Pero sí, está redondeando ahí. Bueno, no sé cómo hacer ahí para aumentarle las preferencias de álgebra. Bueno, está redondeando ahí a menos 0,17. ¿Sí? ¿Estamos? Tanto por izquierda como por derecha da a menos 0,17, que sería el menos un sexto ese que estábamos viendo ahí. ¿Sí? O sea, quiere decir que el resultado al que estamos llegando analíticamente coincide con el gráfico. Estamos bien. ¿Sí? Bueno, ahí tienen resuelto entonces
el ejercicio 5.4. Y podemos hacer para antes de irnos al recreo uno con las raíces, ¿eh? Para racionalizar. A ver. Eh, lo que les decía, estos dos ejercicios, bueno, en este tienen que factorizar por Bhaskara. Vamos a hacer este, para que vean, les quiero mostrar una forma alternativa para no tener que aplicar Bhaskara, sino para aplicar, por ejemplo, no sé si se acuerdan de la regla de Ruffini, teorema del resto, regla de Ruffinio. ¿Se acuerdan? No se quieren acordar. Para que vinculen también no solo con Bhaskara, sino inclusive esto, lo que les voy a explicar de la regla de Ruffini, les puede servir para cuando, por ejemplo, no sea de grado 2, sino sea de grado 3 o grado 4 el polinomio. ¿Sí? Que ahí no tenemos la fórmula de Bhaskara para esos casos, sino que tendríamos que aplicar lo que se llama la regla de Ruffini. Primero, bueno, acá corroboran que esto quede 0 sobre 0. 4 al cuadrado 16, más 4 sería 20, menos 20, queda 0. Y acá queda 16, menos 8, 0. ¿Estamos? Queda 0 sobre 0. Entonces, lo que pueden hacer, nosotros ya sabemos que 4 es raíz de 4, es raíz bueno, de los dos polinomios. De los dos polinomios, el del numerador y el del denominador en este caso. Pero bueno, en este ejercicio, lo mismo vale, el razonamiento vale para, o el procedimiento que vamos a hacer, con que sea raíz de uno de los polinomios, ya con ese podemos aplicar lo mismo. Entonces, vamos a hacer regla de Ruffini. ¿Se acuerdan que la regla de Ruffini era para hacer división de polinomios? Regla de Ruffini. Creo que era así. Regla de Ruffini es para hacer un polinomio p de x dividido en un binomio x menos a. Era para hacer eso. Era una regla para hacer la división de polinomios cuando el divisor, este polinomio, el divisor, tenga la forma x menos a. Por ejemplo, en este caso, x menos la raíz, ¿no? En este caso, para nosotros, la raíz es 4. Es este número. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacíamos? ¿Se acuerdan? Se solía hacer así. Se copian acá los coeficientes, por ejemplo, del polinomio del numerador. 1 menos 5 tenía que estar completo y ordenado. 4. Y acá se ponía la raíz. La raíz es 4.
Esta raíz viene para ahí. ¿Ah? Se bajaba el 1 y ahora se multiplica 1 por 4, 4 se pone acá. Y ahora se suma. Entonces acá me queda menos 5 más, se suma, más 4, menos 1. Menos 1 por 4, menos 4. Claro, la suma esta da 0. Bien, sí se acuerdan, yo pensé que no se iban a acordar. Entonces, este polinomio de acá es x menos 1. Por los coeficientes que tiene es x menos 1. Y el otro polinomio, que era el que ya teníamos, era este. El otro factor era x menos 4, que era la otra raíz. Por x menos 4. Que era el que ya sabíamos, que era porque este ya era raíz. Entonces ahí tenemos factorizado. Bueno, sería lo mismo que en este caso, para un polinomio de grado 2, sería lo mismo que obtienen por Bhaskara. Pero ya es conociendo una de las raíces. Ruffini necesitan conocer una de las raíces. ¿Sí? Para poner ahí, para qué numerito ponen ahí. O sea que bueno, ya tienen cómo, ahora practiquemos cómo factorizar el denominador. Claro, ahí tienen 1, menos 2, menos 8. La raíz es la misma porque por algo dio 0 sobre 0. Porque ambos polinomios se anularon. Bien. Bajan el 1. 4. 4 se suma, da 2 positivo. 2 por 4, 8. La suma da 0. Quiere decir que la división es exacta. O sea, el polinomio que queda es x más 2. Este sería x más 2. Este coeficiente es de la x y este es el término independiente. Porque queda, acuérdense, queda de un grado menos, ¿no? X menos 2, bueno, por x menos 4, que era el divisor. X menos 4, porque era por la raíz. Entonces ahora ya tenemos factorizado. Eso sería una forma también de factorizar. Ahora nos quedaría el límite. Para cuando x tiende a 4, bueno, en el numerador dijimos que era x menos 1 por x menos 4. Menos 4. Y en el denominador era x más 2 por x menos 4. Bien. Nos viene perfecto porque ahí podemos simplificar. Entonces nos queda igual al límite para cuando x tiende a 4 de x menos 1 sobre x más 2. Y ahí ese ya no se debería indeterminar. Cuatro menos 1, 3. 4 más 2, 6. Simplificado esto da un medio. Un medio. Y ahí tienen, bueno, levantada. Entonces este es verdadero valor del límite. Ese es el verdadero valor. No era 0 sobre 0, porque 0 sobre 0, verdadero valor del límite. Ese es el resultado. ¿Se entendió? Es para que le pierdan el miedo, entonces ya sabemos cómo factorizar. Por los casos de factoreo, factor común, diferencia de cuadrados, ¿sí? Si no, pueden tener la regla de Bhaskara o con la regla de Ruffini, ¿saben? Porque ustedes van a saber cuál es una de las raíces, porque por algo les da 0 sobre 0, porque con ese valor se anula el polinomio. Entonces,
ya conocen una de las raíces, por eso pueden aplicar regla de Ruffini. Y como les decía, la regla de Ruffini la van a poder aplicar cuando el polinomio sea de grado mayor a 2. Si fuera un polinomio de grado 3, ya con ese le reducen, se factoriza, se reduce a un grado, queda 2 y ahí lo podrían factorizar con Ruffini, con Pascal. ¿Sí? Bueno, hacemos bueno, no sé si, sí, un breve recreo. Bueno, ahí está entonces este ejercicio. Bueno, ahí mejor agreguenle paréntesis. Y acá también paréntesis. Y ahí acuérdense, acá va a ir un signo más. Como acá tienen un signo menos, en el otro va más. Más raíz de 5. Y acá va a ir. Es el único signo que cambia. X más 5. Y dividen por este mismo. Que es como si fuera para no alterar la fracción. Más raíz de 5. Bien. Acá les decía yo que como es diferente, es como si esto fuera A menos B, y esto se volvería a repetir A más B. ¿Estamos? Se repite. Entonces ustedes ahora les va a quedar A cuadrado, que sería raíz de X más 5 al cuadrado menos B, que sería raíz de 5 al cuadrado. Para eso se hace, para poder simplificar la raíz con el exponente. Y en el denominador, bueno, va a quedar el producto X por raíz de X más 5 más raíz de 5. Más raíz de 5. Entonces, bueno, ahí simplificamos este exponente con raíz y este también. Entonces le va a quedar X, claro, más 5 menos 5. Y lo van a simplificar con el denominador. Este se cancela con este. Y entonces este sí se puede ya simplificar porque ya quedó solo, digamos. Ya no está sumando. Acuérdense que para poder simplificar tiene que ser factor en el numerador y el denominador. Estamos haciendo el 5, 9. Raíz de X más 5. Raíz de 5. Y entonces este se va a simplificar con este. O sea que va a quedar límite para cuando X tiende a 0. De 1 quedaría ya el numerador sobre X más 5 más raíz de 5. Reemplazan 0, entonces les queda 1 sobre 2 veces raíz de 5. Porque raíz de 5 más raíz de 5 es 2 veces raíz de 5. ¿Sí?
Ese sería el resultado. Este, como dijimos, es el verdadero valor del límite. Verdadero valor del límite. Ese es el resultado. Y eso es el procedimiento para cuando hay que levantar indeterminaciones de expresiones, de funciones que tienen raíces. ¿Sí? Se racionaliza, o sea que la x esté bajo signo de raíz. Ese es 1 sobre 2 raíz de 5. Bien. Sí. Y otro caso. No he puesto yo acá. A ver, veamos qué nos había dado ChatGPT de ejemplos. Bueno, veamos ya. Este ya saben resolver entonces 0 sobre 0 con descociente polinomio, ya saben que hay que factorizar. Ahí me había dado un ejemplo ChatGPT. Acá está, el otro ejemplo tiene que ver con este, como hicimos recién. ¿Sí? ¿Ven este ejercicio? Hace lo mismo. Multiplican y dividen por el conjugado. Acá es raíz de x menos 2, entonces se multiplica y se divide por raíz de x más 2. ¿Sí? Bueno. Después se va a simplificar ahí la raíz, el 2 va a quedar elevado al cuadrado. Y entonces, ahí después se simplifica el x menos 4 con el x menos 4. ¿Sí? Por eso queda 1 sobre raíz de x más 2. Eso termina siendo un cuarto. Eso es lo que vimos recién. Bueno, y esto vamos a ver la clase que viene. Límites para cuando x tiende a infinito. ¿Sí? Bueno, acá está el procedimiento. Dentro de poco ya no va a hacer falta que esté yo acá. Ya la inteligencia artificial les va a explicar. Acá está el procedimiento. Y vamos a ver. Y sí, capaz que la clase que viene también vemos esto o no, la otra. Esto se llama límites notables, que es con funciones trigonométricas. ¿Sí? Esto capaz que la próxima clase. Bueno. Bien, vamos bien entonces, le vamos siguiendo la propuesta de la inteligencia artificial. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? Practiquen ya con los otros